capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Muy bien. Hace 8 días, ciertamente, estábamos en nuestra segunda parte y tocábamos el tema desde el versículo 5 del capítulo 5, cuando dice igualmente jóvenes, y bueno, lo explicamos, el cómo el apóstol Pedro llamaba la atención a los pastores, pero en este caso dice igualmente jóvenes, o sea, aquellos que están empezando en la iglesia, en el ministerio, que están siendo instruidos, pero también obviamente habla de los jóvenes en edad, cronológicamente, o sea, de los jóvenes que tienen estos años que les permiten ser llamados así, jóvenes. Y les dice, estad sujetos a quienes más, a los que están empezando, ciertamente, en el estudio de la palabra, en el desarrollo de algún servicio en la iglesia o en el desarrollo de su llamado. Están jóvenes. Están sujetos a los ancianos. A los ancianos es una mención a los pastores. Y empieza a desarrollar una serie de virtudes para aquellos a los cuales Pedro les está llamando o les está haciendo un llamado. Y les está diciendo, vea, sean sumisos, revístanse de humildad. ¿Por qué? Les dice Pedro, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué más, Pedro? Él da gracia, pero a los humildes. Y empieza a desarrollar y les dice, humíllense, o sea, manténganse humildes bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué, Pedro? Para que Él, cuando sea el tiempo, los ponga en el lugar que Él siempre ha anhelado. O sea, que los honre, porque Dios honra al que le honra. Versículo 7, echando, dice el apóstol Pedro, toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y empieza Pedro a remarcar, sean sobrios, o sea, tengan buen juicio, velen, o sea, estén vigilantes. ¿Por qué, Pedro? Preguntémosle a Pedro en el capítulo 8, en la parte B, donde vamos a centrar nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Responde Pedro, el por qué. El por qué tenemos que ser sobrios, esto es tener buen juicio. El por qué tenemos que estar vigilantes, ¿por qué? ¿Qué responde Pedro? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 8, ¿qué dice? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Vuestro adversario, el diablo. Muy bien, cuando dice vuestro, está hablando de un adversario personal, particular, individual. O sea, ataca a cada uno individualmente, porque vuestro adversario el diablo, ¿qué pasa con él? Como gatito de porcelana en la mesa de centro. No. Como león, ¿qué? Rugiente. Anda alrededor buscando a quien divertir. Muy bien, a quien devorar. Muy bien, pues veamos aquí entonces la parte B y hagamos énfasis en ese adversario. Ese adversario es sádico, ese adversario es violento, ese adversario es salvaje. Y ese adversario lo único que pretende es matarte. ¿Me estoy haciendo entender? Matarte, acabarte. Ese es el punto acá. Pero, dice el apóstol Pedro, pero mire lo que dice el apóstol Pedro, al cual resistid. ¿A quién le está hablando? Cuando dice al cual resistid, ¿a quién le habla? Diga, a la iglesia. O sea, ¿a quién? A mí. Diga, a mí. Si ese nosotros suena como que menos mal le hablo a estos greñudos y no a mí. No. ¿A quién le está hablando? A mí. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que muchos hermanos también están viviendo unos ataques feroces de parte del enemigo. Pero detengámonos aquí cuando dice al cual resistid firmes. El término resistir ciertamente tiene que ver con mantenerse firme, fortalecido. ¿Me estoy haciendo entender? El término resistir no es un término de resignación. Bueno, haga lo que quiera. No. El término resistir es pararse firme, incólume, sólido, inamovible, al cual resistid. ¿Y qué dice la palabra? Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. Mire, hermanos, en mi introducción, uno de los grandes errores que comete el cristiano es el desconocimiento del poder y la existencia de Satanás y sus demonios. Entre otros aspectos, creer que un poder tan malvado y poderoso, se equivocan muchos, puede ser neutralizado con una simple práctica humanista o con una simple práctica emocionalista.
acompasada esa práctica emocionalista, humanista, con un poco de verborrea y jeringonza, que lo único que deja entrever es una burla por parte de las personas no creyentes, y lo único que deja entrever es que deja en ridículo el verdadero poder de Dios y la imagen que debe tener sin mácula su iglesia, y la imagen de que es una iglesia débil. Se lo explico. Hoy toda esta jeringonza, toda esta verborrea, toda esta práctica humanista, toda esta práctica emocionalista hace que muchos se alejen de las iglesias, hermano, porque creen que tienen el poder de Dios. Y entonces malinterpretan el texto en Lucas, cuando el Señor Jesús le habla a sus discípulos en el capítulo 10, en el versículo 19, cuando les dice: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y lo tomaron de esta manera. Entonces uno ve por ahí mucho loco que ahora está pisoteando. Ato y encadeno, con una jeringonza y una verborrea que no la entiende nadie, y de los cuales muchos que no son creyentes se burlan o se alejan de la iglesia. Entonces resultan haciendo como esto y hablándonos en qué cosas, hermano. No, supuestamente en lenguas. No sé a qué harán referencia con lenguas. Ojalá algún día expliquemos el don de lenguas. Y entonces resultan, ¿no?, como haciendo la danza del indiecito del aborigen. Ato y encadeno, salta por encima la vaquita, saque la baranda y que yo le pongo la ruana. Y uno dice: ¿qué dijo? Y entra toda la iglesia en un éxtasis absurdo. ¿Y sabe qué pasa? Eso es la burla del impío, y eso aleja al incrédulo. Eso los aleja, hermano. Yo a veces cuando veo eso digo: ¿qué fumó, compadre? ¿De cuál fumas? Y la gente se aleja. Y aparte de eso sueltan unos gritos que no sé dónde salen. ¡Ah! Y la gente queda así, el pobre nuevito que queda así, dice: ¿y esto qué pasó, compadre? Y una serie de cosas, y la gente cae al piso, botan espuma y se creen los más espirituales. Y botan espuma y empiezan a saltar como paila caliente, como lombriz en paila caliente, y hacen unas cosas absurdas. Hermanos, así no se resiste al diablo. El diablo sabe qué está haciendo. Lo que está haciendo es burlándose de semejante circo, hermano, porque eso es una burla, eso es una afrenta al poder de Dios. Al diablo no se le resiste así. El diablo no huye por este tipo de actividades que son más emocionalistas y humanistas, sacadas no sé de dónde, hermano. Mire, el cristianismo, la iglesia desde el principio fue dotada por Dios desde las verdades bíblicas, y nosotros ya tenemos recursos establecidos para neutralizar el poder de las tinieblas y salir vencedores de esas batallas. Porque, hermanos, no podemos desconocer, hay una batalla, hermanos. Estamos librando una batalla, como lo cantábamos ahora, ¿no? Hay una batalla en el cielo. Satanás y sus demonios son una realidad, hermanos, y está destrozando cientos de familias. No podemos desconocer que la lucha se libra permanentemente, pero se libra desde el ámbito espiritual, no aquí terrenal, con esas prácticas absurdas, hermanos. Y eso es absurdo, hermano. ¿De cuándo acá el poder humano cuenta con tanta capacidad para atar un poder tan malvado y descomunal como el de Satanás y sus demonios? Y si hemos de tener ese poder, y si la iglesia ha de tener ese poder, ha de ser desde los principios y las verdades bíblicas, ha de ser desde el nombre de Cristo, ha de ser desde la presencia del Espíritu Santo, ha de ser desde el señorío de Dios. Claro que nosotros podemos salir vencedores de esas batallas, pero tenemos que tener claro que el Señor nos ha dotado en el ámbito espiritual con armas poderosas y especiales que nos van a llevar a conquistar y a vencer, hermanos, y a salir airosos de esas batallas, porque Satanás y sus demonios, hermanos, tienen un objetivo, y es tu alma, es la vida del cristiano. Con un cristiano que tropiece, hermano, son cientos los que se descarrilan. Uno solo. Un solo pastor que cae en adulterio, cientos de ovejas. Un solo matrimonio que no vive en el orden y la voluntad de Dios, son cientos de ovejas, empezando desde tus hijos, tu familia. Y eso le interesa al diablo en este tiempo. Está acabando con las familias, está devorando familias, está acabando con jóvenes enteros, completos, se los está acabando, hermanos.
Y este es un tiempo donde la iglesia tiene que resistir, como dice la palabra, dice firmes, firmes. Mire, santos, el diablo y sus demonios son una realidad. Y esto no lo podemos ignorar, hermanos. No podemos ignorar que quién es Satanás, cuáles son sus artimañas. Una de ellas, y la más común, es confundir, es tergiversar las escrituras y hacerles creer a algunos que con ciertas prácticas no bíblicas, sacadas o tomadas de la misma Biblia, pero por fuera de contexto, son efectivas. Y no es cierto. No es cierto, hermanos. Satanás está destruyendo esas familias, las iglesias. Recién un tremendo hombre de Dios, de un instituto teológico impresionante, tremendo siervo, ninguno como él, enseñando durante 40 años. Y revela hace aproximadamente 6 o 7 meses que estaba en un pecado de inmoralidad. Hermano, esto afecta a cientos, desde tu casa, tu familia, la iglesia, tu propia vida. Y lo está haciendo Satanás a un ritmo, hermano, como nunca antes. Mire, cada vez estas ideologías cobran más fuerza. Cada vez todo esto que estamos viendo en esta sociedad cobra más fuerza y avanza, hermano, a un ritmo descomunal. Ya tenemos lo que es transición de género para niños entre los 6 y los 11 años en Chapinero. Ya está la clínica. Ya el Estado se le está obligando. Está ya listo los decretos para que pasen por la sesión de plenaria del Senado, para que sea el Estado el que supla todos los medicamentos, para que la jovencita de 11 años tenga su tratamiento hormonal, para que diga que es varón. Ya, vaya, ahí está en Chapinero, hermano, dele ahí, Google, Chapinero, transición de género, dele ahí. La Agenda 2030, Foro de Río, Foro de Sao Paulo, el Pacto del Cairo. Esto está que corre, hermano. Satanás y sus demonios como nunca antes, acabando nuestra juventud. Todo esto, hermanos, es lo que estamos viendo. Pero nosotros debemos de tomar ya acciones, hermano. Y desde las verdades bíblicas, y no ser pasivos. Debemos nosotros ser un adversario, una amenaza para Satanás, no una apetitosa carnada la que él devora en tanto tiene la posibilidad y se la engulle, hermano. Le recuerdo que él está constantemente asediándolo a usted y a mí. Los pastores no somos inmunes, hermano. Somos su carnada preferida. Él sabe que cae una cabeza, cae el resto. Él sabe que tú como compañero de empresa, como compañero de universidad que dice ser cristiano, él sabe que tropiezas y te arrastras a muchos. Y lo está asediando. Así que debemos tomar nuestra posición en Cristo y no vacilar, no tomar más del pelo, no perder el tiempo. Nosotros como creyentes estamos equipados. Y no podemos ser esos ignorantes de que realmente se está viendo una batalla espiritual y que es a diario, hermanos. Pero si nosotros como creyentes consideramos nuestro equipamiento, hermanos, seremos un instrumento peligroso para Satanás por lo bien armado y seremos un arma muy poderosa en las manos de Dios. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Satanás no debiera ser una amenaza para el verdadero cristiano, aunque ahí está. Pero el cristiano le dio licencias y esto a causa del pecado. Abrió puertas. No habrá puertas, no habrá puertas. No habrá puertas, no se haga concesiones. No son los 10 minutos de pornografía lo que te van a condenar, son lo cautivo que te va a llevar la pornografía y vas a permanecer ahí esclavo. El amor al dinero, no habrá puertas. La codicia, la avaricia, no habrá puertas. No codicie la mujer del prójimo, usted tiene la suya. Ámela, cuídela, respétela, hónrela. No habrá puertas, no haga concesiones con el pecado por el amor de Dios. Esto es como darle las llaves a Satanás para que haga fiesta en su casa. Y si hemos de ser agresivos y una amenaza para Satanás, ha de ser porque nuestra vida está de por medio y la de nuestros seres queridos también. ¿A quién no le duele, hermano, ver seres queridos inconversos? ¿A quién no le duele ver jóvenes? A mí me duele cuando vienen a una consejería y dice: pastor, mi hija está en la prostitución, o mi hijo está en las drogas, o mi hijo no quiere saber nada de Dios. Es un gran intelectual, es muy pilo, es muy sabiondo, es un gran empresario, pero rechaza a Cristo. ¿No le duele, hermano?
¿No le duelen sus familiares? ¿No le duelen sus hijos? ¿No le duelen sus conocidos, sus allegados? Hermano, por eso es que tenemos que ser esa arma contra Satanás. No es ser agresivos con los seres queridos o con los incrédulos, es ser agresivo con lo que opera alrededor de ellos. Unas fuerzas del mal que los están influenciando para hacerlos esclavos, hermanos. Lo nuestro no es contra las personas, es porque todo está en el ámbito espiritual, que es real, hermanos. Así que el objetivo de la enseñanza de hoy no es magnificar el poder diabólico ni hacer una apología al diablo, ni más faltaba, sino la de destacar el poder del verdadero creyente en su vida para neutralizar el poder diabólico, el poder de maldad, cuando se llegue a presentar el ataque. Hermanos, cuando hay esa situación financiera que se complica, un ataque es la fácil, el gotero. ¿Esa es la fácil o no? No, esa es la fácil, hermano. Y es un ataque del diablo, pero la persona dice: ay, qué bendición, se me apareció como caído del cielo. ¿A cuánto presta? Mano, ¿qué no logra discernir? No logra dimensionar que es un enviado prácticamente del diablo. Hermano, por el amor de Dios, las damitas, y orando por un man. Aquí hay damitas, no sé, bueno, hay solteras, no las estoy promocionando, pero las damitas: ay, pastor, es que siento que me está dejando el tren. ¿Cuántos años tienes? 19. Ay, hermana. Y se junta con un chulo que lo único que quiere es su carne. Ese es un guaso, ese es un indiazo, ese lo único que quiere es su carne, su cuerpo. Lo único que quiere es llevarlo a un motel. ¿Cómo quiere que les hable? Ay, pero se le presentó el Freddy y le parece que le llevó flores, le llevó chocolates y es lo más de lindo. Pero eso sí, pastor, no quiere a Cristo. Pues entonces no la quiere a usted, porque lo que quiere de usted es su carne, su cuerpo. ¿Claros? ¿Vamos bien? Santos y santas de Dios, esos son los ataques del adversario, hermanos. Y parecieran no discernirlo los jóvenes. Oye, hay el joven que está en depresión. Mire, el diablo tiene sus tácticas, hermano, y tiene paciencia. Este es un ser terriblemente malévolo y se tiene una paciencia, hermano. Él mira cuando el joven está deprimido, triste, cuando el joven quiere buscar esas diversiones de mundo y todo eso, justo se le aparece el jíbaro. Venga, chino, le tengo lo último. Mire, no le cobro las primeras mientras te hace esclavo. Así es el pecado. El pecado no te cobra las primeras, sino hasta cuando te esclaviza. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sonrían, que Cristo les ama. ¿Quién está asustado porque hablamos de Satanás? Ay, el diablo. Por eso es que mantienen muchos así, hermano, porque desconocen sus armas y se portan como carnadas apetitosas, hermanos. La razón por la que los cristianos deben desarrollar y cultivar actitudes como sumisión, humildad, confianza y dominio propio, que las vimos hace 8 días, es que les sirvan para enfrentar esa oposición, para enfrentar y de manera muy firme y desarrollar una oposición muy firme, pero espiritualmente hablando, en contra de ese feroz e implacable enemigo. Y como creyentes no debemos ser indiferentes a esa realidad de que es Satanás y sus demonios, y lo que quiere es que pequemos, hermanos. Por eso es que Pedro insta en todo tiempo: velad, velad, dice Pedro, sed sobrios y ¿qué? Velad, velad. Las fuerzas de maldad están asaltando cada vez más, con más fuerza, con más frecuencia, y son muy sutiles, hermano. Usted, sus tiempos de oración, hermano, pero dice usted: necesito un tiempo de distracción. ¿Sabe cómo Satanás es sutil? Lo pone a ver a usted una serie de 480 capítulos o una novela turca de 860 capítulos. Sutil. Dice: ay, pero eso no tiene nada de malo. Ay, pero es que solo se besan. Ay, no se ve sexo, no sé. Ay, no, pero te está robando el tiempo de tu oración y el estudio de tu palabra. Punto. ¿O no? ¿Sí? A propósito, la última novela turca duró como 810, 820, ¿no? ¿Cuántos?
La serie más larga, esta, ¿cómo de Walking Mate? ¿Cómo la esta? ¿Cómo? ¿Cuántos capítulos? Ay, ponen cara de mustios. Se la vieron toda, los mustios. Claro, hermano. Pastor, están malas las distracciones, el recrearnos, el tener divertimento. No, hermano, pero discierna, el diablo lo quiere acabar. O si no, pregúntele a uno que ha caído en las redes del pecado, ¿cómo empezó todo? Por la sutileza. El diablo no se presenta agresivo y arrastra y ataca, no. Lo primero que hace el diablo es ponerle un sentimiento al papá de que su chino tiene que tener alguna distracción. ¿Sabe qué le regalan para el día del cumpleaños? Un celular. Le regalan el Max Pro. ¿Cómo se llama? El último. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿16 qué? ¿Perdón? Ok. A ver si puedo pronunciar. iPhone 16 Pro Max. Lo primero. ¿Sabe cuántas páginas hay en ese teléfono celular, joven? 650 millones de páginas pornográficas. El 20% pornografía específica. Sexo con mujeres embarazadas, con animales, hombres y mujeres, promoviendo el tal afecto, poliafecto. Ya al sur de nuestro país, la nación más grande del sur de las Américas, hay un proyecto de ley de una persona rediabólica que está intentando legalizar supuesta, abro comillas, matrimonio, cierro comillas, poliafectivo. 3 manes, 2 mujeres. 2 manes, 2 mujeres, un animal. ¿Qué? ¿Ustedes en dónde viven, hermanos? En el Alicia, el país de las maravillas, viven algunos, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Ataques de Satanás, del diablo, hermano. ¿Ustedes sabían? Hace 40 años una mujer que veía pornografía, eso no se daba, ¿o sí? No, eso era un escándalo. Hoy la que no ve pornografía es un escándalo. Ha aumentado el consumo de pornografía como nunca antes en los últimos 10 años, más que en los hombres. Increíble, hermanos. No me digan que eso no son ataques de Satanás, ¿o sí? 78 sustancias más psicoactivas que inclusive hasta los padres desconocen. En parches, en gomas. ¿Saben? Hay unas gomitas. ¿Y sabían que hay gomas? No, sí, gomitas no, gomas de esas de dulce. ¿Sí sabían? Impregnadas. ¿Y sabe qué las impregnan? De anestésicos veterinarios. ¿Y el papá? No me digan, hermanos, que esto no es ataques de Satanás. Y primera de Pedro dice: al cual resistir firmes en la fe. Y esa resistencia hace que el diablo huya. Vaya a Santiago 4:7. Hoy me voy a tomar 6 horas para predicar. ¿Por qué hace así, hermano? ¿No? Santiago, vaya a su Biblia. Sin Biblia no, hermano. Ya vimos Pedro. Vaya ahí atrásito. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice antecitos ahí, el libro anterior, Santiago 4:7. Estamos en la carta, pase 2 hojitas antes y ahí encuentra Santiago 4:7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: someteos pues a Dios. ¿Someteos a quién? O sea, hagan la voluntad de Dios. Vivan en los principios y los preceptos, en las normas bíblicas. Resistid ¿a quién? A su vecino, a su vecina, a su cuñada, a su cuñado, a su suegra, a su suegro, a su vecino el que no puede ver. No, resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué hace el diablo? ¿Se asociará con vosotros? No, ¿qué dice? Huirá. ¿De quién? Ahora, ese término resistir significa tomar una posición firme, pero de avanzada. ¿Firme pero de qué? De avanzada. O sea, vas avanzando, hermano.
¿Sí me hago entender? Tú vas avanzando. En la medida que vienen los ataques y tú resistes y esta es tu fe, tú avanzas, hermano. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tú avanzas y los ataques vienen. Los ataques vienen, hermano. Tírame esta botella. Tírala. Tira acá. Hermano. No, hermano, deje así. Los ataques ya no vienen. Ven acá, párate acá. Muy bien, ya no vienen, hermano. Casi causa un incendio, hermano. La batería y después a los cables y de los cables. Y todos salimos acá, hermano. Un ataque. ¿Qué hizo la botella, hermano? Présteme esa. Rápido desapareció. Rápido, hermano. 2, 3, ninguno. A ver, no hay nada por acá. Tíramela. Mira. Ponla. Claro, los ataques vienen. Ahora, ¿ustedes creen que los ataques estén la firme? ¿Ustedes creen que los ataques son, oye, ¿cómo vas? ¿Tú crees que el diablo ataca así? Mira. ¿Sí? ¿Tú crees que? Ay, qué pena con usted. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el diablo es así? No, hermano. Los ataques son frontales y veraces, pero él tiene que avanzar porque los ataques vienen así, hermano. Así son. Y él tiene que seguir avanzando. Avanza. Y si te descuidas y bajas el asiento, tú sabes a dónde te voy a dar. Y sigues avanzando, porque él avanza, porque Satanás apunta a la mente. Siempre va a hacer esto. Baja el asiento. Avance. ¿Sabe qué? Donde le ponga el botellazo, lo tumbo. ¿Cuál es su protección? La fe. Y en esa fe tiene que estar ¿qué? Tiene que estar ¿cómo? ¿Cómo? Firme y resista y siga ¿qué? Avance. No, hermano, el cristiano de hoy no tiene fe. No, hermano, no avanza, no tiene fe. El diablo le hace así y el cristiano se desmorona. Ay, el diablo me atacó. Ay, ahora no sé qué hacer, pastor. Y resultan amo de casas deprimidos. Y les entran los nervios y no saben qué hacer. Y toman pastas y van al psiquiatra. Cristianos. Por favor, hermanos. Gracias, hijo. Ahí aprendió, hermano. Por favor, hermano. Esos ataques del hermano. Yo no me alcanzo a imaginar los ataques de Satanás. No, hermano. Ese va de frente y con todo, hermanos. ¿O no? ¿No? Pregunte y verá, hermano. Hermanos, resistan. Resistir viene del término, me llamó la atención, del término griego estéreo. ¿Le suena el término estéreo? ¿Estéreo? ¿Sí? En sonido se utiliza, ¿sí o no? FM, ¿qué? Estéreo. O sea, cuando tú estás en AM y pasas a FM se escucha mejor. Los que saben de sonido dicen que estéreo significa ecualizado, o sea, equilibrado. ¿Sí me hago entender? Entonces, mira lo que dice la palabra. Cuando dice resistir firmes, está diciendo manténganse ¿qué? Equilibrados. Pero también ese firme significa, del estéreo significa sólido. O sea, es un sonido que suena, tú lo notas, ¿no? ¿No lo notan? Sólido, ponte sólido. Muy equilibrado, que no titubea. Y cuando se trata de la fe, así debemos de ser nosotros, hermanos. Tener claro la revelación bíblica. Así que, dicho lo anterior, consideremos a continuación quién es ese cristiano que se convierte en una amenaza y al que Satanás reconoce con ese poder en el espíritu. Recuerdo uno de los textos bíblicos que algunos fueron a echar fuera demonios, ¿no? Y los demonios los reconocieron. ¿Y sabe qué hicieron? Los vomitaron, los empelotaron y los mandaron para la casa. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen quiénes son verdaderamente los santos de Dios. Los santos de Dios. Dice, ¿sabe qué? A los apóstoles, a Pedro, a Pablo, a todos esos y a Jesús conocemos. ¿Ustedes quiénes son? O sea que los demonios reconocen la santidad. ¿Ustedes se han preguntado cuál es el tipo de cristiano que aterroriza al enemigo? Satanás no teme a todos por igual. Su mayor temor recae sobre aquellos que tienen clara su identidad en Cristo y su fe se mantiene firme y caminan en el poder de Dios y caminan por sobre todas las cosas en santidad. En el capítulo 4 versículo 7 de Santiago dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿De quién?
de vosotros. Ya lo mencionamos. Y este versículo no solo nos revela una verdad espiritual poderosa, sino que también nos muestra que hay creyentes que por su fe inquebrantable obligan al enemigo ¿a qué? A retroceder. ¿Se dieron cuenta cómo fue ahorita? ¿No? ¿No se dieron cuenta? Ven, hijo, tráela otra vez, porque aquí una hermana que no se dio cuenta. Ven, tráela otra vez. Mire lo que pasa, hermano, cuando tú resistes y el ataque se da. Tú resistes, ¿sí? Y el ataque se da. Avanza, él avanza. ¿Quién retrocede? Pero ¿cuándo retrocede Satanás? O Satanás a quien verdaderamente le teme y retrocede. Una vez más, a esos creyentes que por su fe inquebrantable se mantienen firmes. Y vamos a ver algunos tipos de creyentes que aterrorizan a Satanás, que lo hacen huir, hermanos. La pregunta es si tú eres uno de ellos o eres aliado o eres carnada. Así que, amados, pidámosle al Señor que nos fortalezca en este tiempo en nuestra fe y que el enemigo no tenga otra opción más que huir. Amén. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias y te pedimos, buen Dios, que tomes el control de los aires de este lugar, Señor. Que sean las fuerzas del cielo neutralizando todo poder diabólico y satánico, Señor, que se levanta en contra de la predicación de tu palabra. Que cada pensamiento esté rendido a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea un ejército del cielo, Señor, rodeándonos en este tiempo, para que todo dardo del enemigo encendido y que quiere llegar a nuestras mentes sea neutralizado. En el poder de tu santo nombre, Cristo. Amén y amén. La primera arma espiritual que hace que pueda resistir, avanzar y que el diablo huya se llama santidad. ¿Cómo se llama? Santidad. Mire, y hermano, santidad no es una opción. Santidad es una declaración de guerra en un mundo que se ha rendido, amados santos, a todas estas depravaciones y a tanto pecado, hermanos. Santidad, hermanos, es caminar en pureza. Y cuando tú caminas en pureza, estás desafiando a esta sociedad. Y cuando tú desafías a esta sociedad depravada, estás desafiando directamente el dominio de Satanás. La escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y esta verdad no es solo una advertencia, sino una estrategia para nosotros como cristianos. Un cristiano que decide apartarse del pecado se convierte en un arma poderosa en las manos de Dios. Y esto es algo que el enemigo no puede tolerar. Voy a tomar esta agüita así, hermano. Está ungida, ¿no? Apóstol, gracias. Agüita marca Apóstol. Uy, sí, hermano, el misticismo de tantos, ¿no, hermano? Qué horror. Bueno, es una estrategia para nosotros la santidad. Mire, el cristiano que decide apartarse del pecado se convierte en esa mano poderosa, se convierte en esa arma poderosa, en ese instrumento poderoso en Dios. Y el enemigo no puede tolerar, no lo soporta. Por eso el enemigo siempre va a estar buscando menguar la convicción de aquel que quiere caminar en santidad. Le va a susurrar mentiras, le va a presentar tentaciones, lo va a intentar ensuciar. El enemigo sabe que ya fuiste limpiado con la sangre del Cordero, sin embargo te quiere ensuciar. Hermano, no se rinda, no se rinda. Santidad no es solo evitar el pecado, sino vivir en una cercanía con Dios tan intensa, hermano, que el diablo no tenga cabida. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Ven otra vez, hijo. Otra vez. Ya sé por qué mis hijos no se hacen de primeras. Ay. Mira, hermano. Bueno, no porque sea Satanás, no, hermano, ven acá. Venga, hermano. Mire, abrazo. Mire, es vivir en este estado, hermano.
el verdadero cristiano y Dios. Hermano, ¿cuándo va a tener cabida él? Intente meterse. A ver. A ver, hermano, no, pues sí. Eso, hermano. Eso, hermano. Intente. Eso es, hermano. ¿Sí me está haciendo entender? Ay, tan tierno el hermano. Ay, así no es el diablo, hermano. El diablo viene con todo. Tú le abres la puertica así un poquito y ¡bah! Y te incendia tu casa. Fue muy tierno el hermano. Gracias, hermano. Lo que pasa es que él no es el diablo, es cristiano. Siéntate, hijo. Pero tú le abres un poquito la puerta. Un poquito. Él no va a decir sí, buenas, disculpe. Es que vi la puerta entreabierta, con permiso. Y usted cree que entra con cacho, con rabo y cachos y un tenedor y dice están trapeando por un ladito. No, ve la puertica entreabierta y ¡bah! ¡Tum! Acabó con tu casa. O quien que ve que una casa un ejemplo, tu casa se está incendiando y adentro están tus hijos y no tienes las llaves de la puerta. ¿Tú qué haces? Ay, ¿dónde dejé las llaves, Alan? Y eso incendiándose. Sus 3 chinos están adentro. Espere que estoy buscando las llaves. Llamemos un cerrajero. ¿Sí? ¿Te dice eso? Pero los niños están en el segundo piso, las llamas están subiendo. Este cerrajero dijo que en 1 hora. ¿Usted hace eso? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Toma la puerta y va por los suyos. Igual, hermano. ¿Y sabe qué arma poderosa hay para eso? Se llama santidad. Pureza, hermano. No es solo evitar el pecado, sino vivir intensamente aferrados a él. Y el diablo no tiene ahí posibilidad. Mire, Daniel fue lanzado al foso de los leones no por haber cometido un crimen, sino porque su pureza lo hacía incorruptible. Satanás no teme a los que dicen ser cristianos y van a la iglesia y siguen el molde de la religiosidad. No, señor. Satanás tiembla y sus demonios cuando ven que el verdadero creyente refleja al modelo del carácter de Cristo. ¿Sabían que los demonios también creen pero tiemblan? ¿Y en qué creen? En el poder de Cristo. Y si eso se ve reflejado en ti, te lo aseguro, huyen. José nos recuerda que la santidad no es solo resistir la tentación, sino huir. ¿Sino qué? Huir del pecado, hermano. La esposa de Potifar intentó seducirlo. Y cuando se ve las esposas de estos hombres gobernantes, hermano, a la verdad, no eran unas pitufas feas. Eran mujeres tremendamente hermosas. ¿Qué les quiero decir? El diablo siempre va a poner delante de tus ojos el pecado y lo va a hacer parecer hermoso, deleitoso y complaciente. ¿O usted cree que se le va a aparecer con 2 cachos y el rabo y un tenedor y le va a decir forniquemos? ¿Sí? Sea serio, échese agua, hermano. No. Ese hermano le va a poner una que lleva un cinturón ancho. ¿Ya me hice entender? No es minifalda sino un cinturón ancho. Y un escote hasta el meridiano, hasta el ombligo. Por eso, damitas, se les insta a que sean decorosas. ¿Sí me hago entender? A que sean decorosas. Es muy importante vestir decorosamente. El diablo nunca va a poner. No. ¿Usted cree que el diablo, damita, usted qué cree? Ay, me está dejando el tren. ¿Usted cree que le va a poner a ver a quién? No sé, hermano. ¿Qué le va a poner usted a Pancho el lustrabotas? No. Ese no le va a poner uno que está lleno de granos y que es el que tiene pinta que dicen que es de nerd y todo. No. Le pone un Brad Pitt, uno de esos que usted queda así. Ay, esas hermanas quedan así. Lindo, pero no es cristiano.
Esos, hermana, esos son. Así que la santidad no es una carga, la santidad debe ser un escudo, hermanos. Y esto lo entendió José. José no se quedó debatiendo si era correcto o no correcto. José no le dijo, oiga, no, mire, ¿sabe qué? Es que pensándolo bien, ¿cómo le dijera? Déjese solamente el short. No. José no dijo, ay, mire, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que usted es XX y yo soy XY. Y cómo le explico, genéticamente hablando, pues puede haber esa atracción, porque pues tenemos feeling, tenemos química, como dijo mi esposa, ningún feeling ni química. Mi esposa le dijo a un manteco de esos, discúlpeme la expresión, cuando le dijo, pastora, ¿qué será? Que es que yo tengo como feeling, como química con las mujeres, y ya he tenido como alrededor de unas 200 mujeres, ¿y qué será el feeling que tengo? Mi esposa le dijo, no, eso no es feeling, hermano, ni eso es química, son demonios. Y el man quedó así. Y eso se buscan. ¿Sabían eso? Se atraen. Cuando se abre la puerta, se atraen. Se la pongo de este tamaño. Tiene relaciones sexuales con esta mujer. Esta mujer ha tenido relaciones con Pedro, Pancho, Juan y otro cuerpito, el cuerpo bomberos. Todo eso recolecta todos sus espíritus, hermano. De aquella, de aquella, de aquella, de aquella y de aquella. Y este hombre se une a esa mujer. Imagínense lo que reciben ambos. Son legiones de demonios, hermanos. Legiones. Wow. Por eso lo importante de qué? De la santidad. No es una carga, hermano. La santidad de José lo llevó de una posible esclavitud por el pecado a ocupar un lugar de gobierno. ¿Se acuerdan? Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación en 2 Corintios 7:1. Esta no es una sugerencia que hace Pablo, es un llamado. Satanás trabaja incansablemente para hacer caer a los hijos de Dios en impureza. ¿Sabe que un cristiano que compromete su santidad pierde su autoridad espiritual? Un creyente que cede ante el pecado se vuelve vulnerable y pierde la sensibilidad ante la voz de Dios y deja puertas abiertas al enemigo. Pero cuando alguien decide vivir en santidad, se convierte en una fortaleza impenetrable, un territorio donde Satanás no tiene derecho, y además de eso avanza, no se detiene. El creyente que se mantiene firme en santidad se convierte en luz, hermano, para otros. Pero cuando un cristiano decide apartarse de la santidad y volverse al pecado, siempre se presentará débil y muy vulnerable. Y los demonios, escuchen, hermanos, y Satanás no le temen a los que cantan alabanzas los domingos, pero viven en pecado entre semana. ¿Claros? Alabaré, alabaré, alabaré. Y entre semana, hermano. Y las palabras, y lo que dicen, y lo que piensan. El demonio no le teme a esos. Son sus aliados. El espíritu inmundo en Marcos capítulo 2 versículo 1 exclamó: ¡ay, tú que vienes contra mí!, le dice a Jesús. ¿Y sabe cómo lo llama? El Santo de Dios. ¿Sabe qué protegió a Jesús siempre? Su santidad, su pureza, hermano. La santidad, hermano, no es solamente abstenerse de placeres y gozos, sino de vivir en la plenitud de Cristo y del Espíritu. La santidad trae consigo victorias, conquistas, alegrías,
Dice el salmista en el Salmo 16:1, dice: ay Señor, en tu presencia hay plenitud, dice el salmista, plenitud de gozo y delicias a tu diestra. La santidad, cuando alguien vive en esa santidad, experimenta el gozo de que está agradando a su Dios. Se da cuenta que nada en el mundo puede compararse y que el pecado no le es atractivo, y por esa causa de su amor profundo hacia Dios es que avanzan, crecen, se les ve fruto, les va bien, tienen paz mental, tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, hermanos, cuando una iglesia experimenta santidad, la santidad en la iglesia trae avivamiento. Avivamiento no es avispamiento y todo esto que estamos viendo, no, avivamiento es un despertar en el espíritu, por alabar, por adorar, por evangelizar, por alcanzar a otros. Eso es un avivamiento. Avivamiento es arrepentimiento, muchos arrepintiéndose de sus pecados. La santidad no es una estrategia. Mire, hermano, ni los programas de la iglesia ni las actividades de la iglesia, hermano, van a convertir a nadie, ni va a ocurrir nada en la iglesia por hacer cierto tipo de actividades. Todo ocurre cuando la iglesia es santa. Amén. Lo mismo en su matrimonio. Pureza, hermano, en su matrimonio. Hermano, usted quiere alejar a Satanás y a sus demonios, y a esa que quiere seducirle, o quiere alejar a esa que quiere influenciar su corazón. Hermano, tenga a su esposa como asesora para elegir su asistente. Téngala cerca siempre, hermano. Ellas tienen el discernimiento y dicen: mira, sabes que esta mujer no, ten cuidado acá, ten cuidado acá, cuidado. Mire, no es bueno que el hombre esté. No, es que él es íntegro, él es lo más de lindo, él lo más parecido a un angélico. ¿Sin Dios? Vea. Entonces usted como mujer tiene que estar ahí. Ay, pastor, pues que le incomoda, él piensa que es que uno le está dando cantaleta. Lo que sea, hermana, es el alma de su esposo, es su matrimonio, ¿o no? ¿Sí o no? Ahí donde le venga a decir: ¿sabe qué? Mira, discúlpame, este fin de semana voy con unas amigas para Cartagena. Vete tú a la iglesia, yo voy con mis amigas. ¡Ja! Sí, no solamente vea, sino vea cómo le va. Téngase. Hermana, para eso están las esposas también. Y seamos cuidadosos, varones. La santidad no es solo una batalla personal. La santidad es un arma espiritual, hermano. El diablo no teme a los cristianos tibios ni a los que juegan con el pecado, pero tiembla ante aquellos que han decidido estar apartados para Dios, porque saben que estos cristianos no pueden ser manipulados ni comprados, ni pueden ser vencidos. Esos cristianos santos son intocables, son inquebrantables, son imparables. El diablo no los soporta a los cristianos santos, a los que tienen santidad. La pregunta: ¿usted es uno de ellos? La otra arma, la oración. Me quedan 2:15. La otra arma, la oración. Mirando acá. ¿Por qué hace esa cara, hermano? La otra arma, la oración. ¿Cuál? ¿Quién tiene? Bueno, no levante su mano, no. Más bien, no voy a preguntar. Más bien digo lo siguiente: quienes tienen hijos en rebeldía, quienes tienen hijos esclavos tal vez de algún tipo de mal hábito, hermano, en todo piensan menos en que debe ser Cristo. Piensa en el psicólogo, en el psiquiatra, en un centro de reclusión. Bueno, yo qué sé, tantas cosas, hermanos. El tema financiero, piensan en muchas otras cosas cuando está mal. El matrimonio, en lo primero que se piensa es en qué. Cuando las cosas no van bien, en el divorcio. Alguien me preguntó, voy a responder públicamente. Alguien me dijo: pastor, ¿y yo qué desarrollo mi labor como jurista? Mejor voy a pasarlo a esto para responder con lo que acabo de decir. Yo soy un preeminente cirujano. Un preeminente cirujano en nuestro país está por el orden de los 30 a 35 millones de pesos mensuales.
No. El de consulta general no. Ese está como en 3,5. Los profesionales peores pagos en nuestro país son los médicos. Qué tristeza, hermanos. Qué dolor, hermano. Y han entregado su vida. Esos sí son primera línea. El que entendió, entendió. Esos sí se pusieron en la primera línea, hermano. Pero yo soy un preeminente cirujano. Hoy, como está la situación del país y cómo está el sector de la salud, me acaba de decir la institución preeminente cardióloga, especialista en cardiología, que ya no soy más el cirujano porque no tienen cómo pagarme. Y yo me gano 35 millones. Pero hay una institución que me dice: te pagamos 40. ¿Tú qué haces? Lo aceptas. Pero la premisa es la siguiente: la institución es una clínica de abortos. ¿Qué haces? ¿Respondí o no? Un divorcio es un aborto. Es muerte emocional, es muerte de la mente. Pastor, pero ¿y entonces de qué vivo? Ahí es donde está el creyente. Esto no es un tema de conciencia, sino de creencia, de fe. ¿Me estoy haciendo entender? De fe, de creencia. Entonces, ¿qué hago yo como preeminente si llego a tener esa posibilidad? Más bien influenciar a las damitas a que no aborten. ¿Qué hace aquel jurista? Más bien influencia para que se reconcilien. ¿Claros? ¿Me dice entender o no? Le respondía, esa no ha sido una sola pregunta para que veas. 4 veces me lo preguntaron en estas últimas 2 semanas. Y Dios bendice, hermanos. Y la oración no es solo una práctica. La oración es un arma de guerra. No es una simple conversación. La oración es una declaración de confianza, de fe en el reino espiritual. Y en el reino espiritual a la cabeza está Cristo. Y Él está allí, hermanos, para responder la oración. Mire, lo primero que enseñó Cristo a sus discípulos no fue a predicar. ¿Sabe qué les enseñó primero? A orar. A orar, hermanos. No les dijo que deberían buscar elocuencia, pero sí les dijo que deberían buscar el poder a través de la oración. Satanás no teme a los cristianos que oran por costumbre. Teme a los cristianos que oran con autoridad, la autoridad que proviene de la santidad. Satanás no teme a aquellos que solo se dedican a pedir o tal vez a exponer sus quejas y descontento. De hecho, a Satanás eso le reconforta, que usted se queje, que usted reniegue en la oración. Eso lo hace a él feliz. Eso es música para sus oídos. Teme a aquellos que claman, que suplican por otros. Teme a aquellos que no oran desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios escucha. Mire, el peor pecado, se lo decía yo a alguien hoy, es creer que tú estás solo. No estamos solos. Cuando tú oras hay alguien. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el mismo Dios, el ejército celestial, hermanos. Estad siempre gozosos y oren sin cesar, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5. Y esto no es una sugerencia, hermanos. Es que la oración es el canal por el cual las fuerzas del cielo intervienen. Hay un libro histórico que no está en la Biblia, en el canon como tal, los 66, pero aparece este libro. Es el libro de los Macabeos y aparece Judas Macabeo, no Judas Iscariote, ¿no? Judas Macabeo, que era un revolucionario que peleaba en contra en aquel tiempo otro del imperio, no de Estados Unidos, no estoy hablando de un comunista socialista, tengan cuidado. Y este hombre, Judas Macabeo, tenía que enfrentarse y llegaron algunos y le dijeron: oiga, pero ¿qué hacemos? El otro ejército es muy grande y esta es una batalla que definitivamente nos llevará a la perdición. Pero se dice que la expresión de él fue: no dependemos del número de los soldados, sino de las fuerzas del cielo que están a nuestro favor y nos van a asegurar la victoria.
Cuando tú oras, las fuerzas del cielo se conmueven y Satanás retrocede. ¿Me hice entender? Contigo están las fuerzas del cielo. Cuando Moisés levantó sus manos, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando las bajaba, el enemigo tomaba ventaja. Y esto no es simplemente un acto simbólico, hermanos. Es la manifestación del poder espiritual que hay en la oración. La oración cambia realidades, hermanos. La oración desata el poder de Dios, desmorona los planes del enemigo. Es por eso que Satanás procura por todos los medios impedir que el cristiano ora. No le importa que sea un asiduo e intachable asistente. Mientras su vida no esté acompañada de oración, Satanás está contento. A él no le importa, a Satanás no le importa que usted sea una damita que viene aquí con cara de mustia, pone cara de virgen de pueblo y se sienta y viene aquí, ay esa niña, ay esa damita. A él no le interesa. De esas hay muchas, de hecho hay monjas. Satanás tiembla es aquellas mujeres que en verdad cuando oran se conmueven las fuerzas del cielo. Satanás no le teme a ese que está viniendo aquí cada domingo, que ya inclusive tiene hasta su silla escriturada. Vea, número 3, Francisco Pérez, ahí está, vea, ahí está su silla, no vino y aquí se la guardamos. No, Satanás no le teme a ese y que delante en público saca el sobre de diezmo. No, Satanás le teme a aquel varón cuyas rodillas se doblan, hermano. Y cuando estas rodillas se doblan, hermano, tiembla el reino de Satanás y sus demonios retroceden y los planes del infierno se neutralizan antes de que sucedan. Y las fuerzas del cielo están a tu favor y levantas tus manos y clamas y suplicas por tu muchacho y suplicas por tu hija, suplicas por tu hijo. Oh Rey del cielo, piedad, 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 Señor. Mi confianza está en ti. Tú haces girar corazones, tú cambias realidades. Oh Dios del cielo, dependo de ti, Señor. Mis hijos, Dios, oh Rey, mis hijos, Señor. Ahí las fuerzas del cielo se conmueven y está el poder. En vez de estar cayéndole al chino, tildándolo, señalándolo, juzgándolo, exíjale, eso sí, ¿no? Levante esos calzoncillos, hermano. 8 días y todavía hay parados. No, hermano, disciplina. Si hay que trabajar, hay que trabajar, ¿no? ¿Cierto? Hay que ir solito y de solito. Yo sé que les estoy hablando porque estoy pasando por un tiempo muy especial. Muy especial. Pero, hermano, aprendí la oración. Y saben, no dejo de clamar por ellos y no dejo de suplicarle a Dios que sean las fuerzas del cielo levantando cercos de protección alrededor de mis muchachos, que sea un ejército celestial neutralizando todo poder diabólico, y que sea la presencia del Espíritu para que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, y que sea la marca del Cordero, su sangre y sus corazones, para que sean distinguidos como verdaderos siervos de Dios y ninguno se pierda. ¿Dónde está tu oración, cristiano? Cristiano, ¿dónde está tu oración? Deja de estar señalando al uno por el pecado, al otro por el pecado. Mírate a ti, ora por tu muchacho, por tu muchacha, por tu cónyuge. ¿Dónde está tu cónyuge hoy a propósito? Tu oración fue con clamor hoy. Hijos, la oración por sus padres, ¿cómo está? Por mamá, por papá, ¿cómo está? El diablo tiembla, ¿sabe? Frente a esos hijos que oran por sus padres, frente a esos padres que oran por sus hijos. La oración cambia realidades. La oración desmorona los planes del enemigo. Es por eso que Satanás le interesa y estará siempre interesado por distraerte para que no ores. No teme Satanás a aquellos que dicen tener fe si nunca ejercen lo que dicen creer. La razón por la que muchos cristianos mantienen en derrota no es porque Dios no esté con ellos, sino porque han subestimado el poder de la oración. Y el enemigo ha trabajado al interior de la iglesia para que la oración se rebaje y la oración se vuelva un acto mecánico, y que la oración se haga pero en ciertos momentos
pero no constantemente. Incluso la oración es usada como el último de los recursos. Ya cuando ya no hay nada, ya tú dices voy a orar, cuando debiera de ser el primer recurso. Cuando Elías oró para que no lloviera, el cielo se cerró. Y cuando volvió a orar, el cielo se abrió y la lluvia cayó. Y esto no fue una coincidencia, fue la manifestación de un hombre que entendía el poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. No dice que la oración casual, sino la oración de quien lo hace con persistencia, creyendo. Esa es la oración que Satanás teme, porque esa oración rompe cadenas, cambia atmósferas, libera de la esclavitud. El enemigo ha tratado de infundir temor al interior de esta iglesia para silenciar la oración. Ha convencido a algunos de ustedes que la oración no tiene impacto y de que orar es una pérdida de tiempo. Pero la verdad es que cada oración proclamada, amados santos, conmueve las fuerzas del cielo. Cuando los apóstoles estaban encarcelados y en la peor de las mazmorras, no tuvieron sino un solo recurso, y de ese recurso echaron mano de la oración. Y dice que el ángel se apareció y ellos fueron libres. ¿Qué quiero decirles? Esto no es una coincidencia o un tema religioso prácticamente, no, es una realidad. Cuando está la oración de fe, cuando la oración es eficaz, caen los muros, se rompen los cerrojos, el esclavo es libre. ¿Oras así por los tuyos? ¿Aún por ti mismo, hermanos? La oración tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia, y Satanás teme a los que oran porque ellos saben, y los demonios, que la oración no es un acto defensivo, la oración es un acto ofensivo para el diablo. Por eso dice la palabra oren en todo tiempo. No dice que sea ocasional. Efesios capítulo 6, el apóstol da la orden: oren en todo tiempo. Es un mandato, porque Dios sabe que el pueblo que ora es un pueblo invencible, y Satanás sabe que un pueblo que ora es un adversario terrible, terrible. El tercer instrumento es el estudio de la palabra. Daniel oraba 3 veces al día, pero sin apartarse de las instrucciones que él había recibido, de la palabra de Dios. Un cristiano que no conoce la palabra es la presa más fácil de engullir para Satanás. No hay necesidad incluso de que la bestia, Satanás, se lo mastique. No, se lo engulle, hermano, se lo traga entero. Cristiano que no estudia la palabra es la carnada más especial para Satanás, porque es un cristiano completamente indefenso. Satanás no le teme a aquellos que tienen una mano en la Biblia, no le teme a aquellos que dicen leerla, le teme a aquellos que la estudian, la atesoran en su corazón, en su mente, y la obedecen. A esos le teme. Tiembla Satanás. Saben que esto no es un libro cualquiera. Saben que el estudio de la palabra es una espada. Hermano, tú puedes estar armado como quieras, pero si no tienes esta espada, no hay forma de cómo contraatacar. Por eso se nos llama a tomar la espada del Espíritu. No dice que la espada es tu palabrería, tu verborrea, tu logorrea. No dice que la espada es tu propia opinión, tu testimonio. No dice que la espada es un milagro. Dice que la única arma de Dios ofensiva es la palabra de Dios. Punto, hermano. Sin embargo, muchos viven desarmados. Van a la batalla desarmados. Enfrentan tentaciones sin defensa. Caminan en la vida cristiana sin dirección, porque esta no es su brújula. Mantienen desanimados, porque este es el poder que nos levanta. Dicen muchos haber pasado por la Biblia, muchos, pero parece ser que la Biblia no pasó por ellos, porque no hay nada de ellos de este libro, en este libro. De ellos no hay nada que sea de este libro. El Señor les dijo y confrontó a los fariseos y les dijo: ustedes erran. ¿Sabe qué significa erran? Errar. Erráis, dice la palabra,
Porque ignoráis, ¿sabe? El término de raíz les está diciendo, ustedes se portan como brutos, ustedes se portan como torpes. Torpe en griego es estúpido. Ustedes se portan como estúpidos. ¿Saben por qué? Porque ignoran las escrituras. Y el cristiano se porta así por ignorar las escrituras. Por eso juega con Satanás como si tuviera un gatito de porcelana en medio de la mesa de centro de su sala. Y la Biblia no es un artículo para mostrar o aparentar espiritualidad. Pastor, yo conozco de las cosas de Dios. Yo conozco la Biblia, pastor. Usted no sabe cuánto conozco de la Biblia. Pregunta, ¿la Biblia cuánto conoce de ti? Pastor, yo he mirado la Biblia tantas veces como me ha sido posible. Pregunta, ¿y cuántas veces la Biblia te ha mirado a ti como un espejo? Que refleja tu yo, tu egoísmo, tu carne. No es aparentar, hermanos. No basta, el diablo no le teme a aquellos que simplemente memorizan versículos, pero ni los entienden. No saben qué es contexto, texto, y hacen de todo un vulgar pretexto, hermano. El enemigo ha infiltrado a la iglesia con aquellos que buscan más emociones superficiales y hechos místicos, con aquellos que buscan más bendiciones sin ningún tipo de compromiso. Los ha convencido de que estudiar esto es una pérdida de tiempo. Y la Biblia no es un libro muerto, hermanos. Esta es la palabra de Dios y la palabra está viva. Créalo o no lo crea. Cuando un cristiano conoce la palabra, no es fácilmente movido ni tambalea frente a las circunstancias. No se deja seducir por las falsas doctrinas. El enemigo teme a los que han anclado su corazón a la palabra. Teme a los que no se han dejado engañar por sus mentiras. Teme a los que no se desvían, hermanos, por interpretaciones erróneas. Qué triste, hermano, ver hace poco un video enseñando la perdón, no está por ahí. Préstame el celular, por favor. Qué triste, hermano, escuchar esto, hermanos. Y se enseña en las iglesias y se atenta contra una de las doctrinas básicas fundamentales, la doctrina de la Trinidad. Y ya resulta que existe, escuchen, que existe la cuadridimensión de Dios en el arca del pacto. Y describe a Dios en 4 partes: Elión, la esencia increada; Jehová el Padre; el Shaddai la madre; y Elohim el Hijo. Y qué triste saber que a algunos se les enseñó aquí qué es la doctrina de la Trinidad y hoy están comiendo basura. Qué triste saber que están enseñando. Me enteré recién por un hermano. Están comiendo basura, hermanos, enseñando que estamos en tiempo de la 7ª trompeta. No, pero están. ¿Qué fumas, compadre? ¿Qué estás fumando, comadre? Cristiano que expresa sin temor su fe, y esto es de la palabra, es un cristiano que es fácil carnada. Los jóvenes de la alabanza. Pastor, le quedan 2, bien rápidamente 2. La otra arma es el evangelismo. Evangelizar. Cuando un creyente se levanta para predicar a Cristo y toma la decisión de predicar, las tinieblas se desvanecen, el diablo retrocede y los demás son libres. No se callen, hermanos. Hay un poder en el evangelismo, hermano, tremendo. Tremendo. La cosecha está lista y Dios está consiguiendo obreros que se levanten. No hay escasez de almas para alcanzar. Hay esa escasez de obreros que obedezcan a su labor. Cuando el pueblo se desvió, fue la predicación de la palabra la que hizo que el pueblo volviera a la senda. Y Elías y cada uno de los profetas llamaron al pueblo. ¿Pero por qué? Por la predicación de la palabra. ¿Y por qué el pueblo volvía? Por la predicación de la palabra. Evangelismo no es simplemente un concepto teológico, hermanos, o algo eclesial.
es una herramienta poderosa para que el diablo retroceda, hermanos. El evangelio no es simplemente información, el evangelio es transformación, hermanos. El evangelio transforma. Los apóstoles fueron encarcelados por proclamar el nombre de Cristo, y cuando fueron liberados, al día siguiente ya estaban evangelizando, hermano. Y la última, o sea, el diablo teme a los que evangelizan. Y la última, el diablo teme y huye a los que le obedecen, a los que obedecen a Dios, y que obedecen no solo cuando les conviene. El diablo teme a aquellos que aman a Dios, no con palabras sino con hechos. Satanás no se preocupa por aquellos que ajustan su fe según su comodidad. Estos no representan una amenaza para él, porque están cómodos. No, hermanos. Lo que aterra a Satanás y al reino de las tinieblas es un creyente que obedece a Dios y ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, por encima de todo, por encima de toda emoción, costumbre, necesidad, que lo ama por convicción inquebrantable. Y no es un amor parcial, sino es un amor total, absoluto. No es cuando las cosas te van bien que amas a Dios. Y cuando aún las cosas no te van bien, cuando aún viene la prueba, hermanos. La obediencia no es una carga, la obediencia es la expresión más grande de amor hacia Dios, a pesar de las circunstancias, de las pruebas del momento. Satanás tiene su tarea muy fácil cuando el creyente tiene su corazón dividido entre el mundo y Dios. Ahí su tarea se hace muy fácil. Para Satanás es muy sencillo manipular y debilitar a esos tipos de cristianos que obedecen cuando les conviene. Pero cuando alguien doblega por completo su voluntad a Dios, cuando su vida la entrega, cuando se rinde, cuando se da sin reservas, cuando sirve sin reservas, el enemigo pierde el poder sobre él. Un cristiano que ama a Dios y le obedece por encima de todo, no negocia su fe, no busca excusas, no se deja arrastrar por la corriente. Su vida está cimentada en la roca que es Cristo. Y el Señor no está buscando tus sacrificios, el Señor está buscando es tu obediencia. Es mejor obedecer que los sacrificios. No se trata de estar dispuesto simplemente a dar, sino a rendirse por completo a Dios. Obediencia significa confiar, rendirse, significa poner a Dios por encima de cualquier deseo. Abraham obedeció, dejó su tierra. Su confianza no estaba en lo conocido, o sea, en lo que ya tenía, ni mucho menos su incertidumbre estaba en lo no conocido. Su confianza estaba en la voz de Dios. Por eso Abraham obedeció, por eso Moisés obedeció, porque la palabra tenía más peso que cualquier circunstancia. Por eso obedeció. La identidad de estos hombres no estaba en lo que el mundo dice, sino en lo que verdaderamente el Señor representaba para ellos. Lo representaba todo. Por eso lo obedecían en todo. La obediencia no es una norma prohibitiva o una limitación. No, la obediencia es la clave para poder ver el poder de Dios. Mire, cada vez que tú le dices al Señor, sí, Señor, habla que tu siervo escucha, algo en el reino de los cielos pasa, hermanos. Ya deje esa dureza de corazón. Abandone esa dureza, hermano, y obedezca. Congréguese. Mire, hermano, lo que usted mejor le puede dejar a sus hijos es cómo obedecer ellos a Dios, hermano. Deje de estar buscando excusas. Ay, pastor, es que eso me queda muy lejos. ¿Se acuerda cuando lo invitaban al bar Pikachu y quedaba al otro lado de la ciudad? ¿Usted qué hacía? ¿O no? Pedía hasta prestado, hermano. Y hoy que es Dios y está en juego la vida de sus hijos, de su matrimonio, su esposa, ponen tantas trabas. Pastor, es que está lloviendo mucho y se me encrespa el pelo y es calvo.
todo para decirles que ponen todo tipo de excusas, hermano, hasta las más insulsas, hermano. No obedezcamos a medias, porque eso es lo que hace que Satanás sea un enemigo fuerte. Resistir no es una actitud pasiva, hermanos. Resistir demanda de santidad, oración, estudio de la palabra, evangelismo y obediencia. Resistir no es quedarse así y poner cara de santo alumbrado con querosene. Resistir es dinamos. Resistir es acción. Resistir es power, poder, desde la santidad, la oración, el estudio de la palabra, el evangelismo, la obediencia. Eso es poder. El resto, mentira. El resto, alimento apto para Satanás. Termino. En el caso de un matrimonio, voy a hablar el de mi esposa y el mío. En las puertas del infierno hay 2 fotos en cada una de las hojas de esa puerta. Una foto es la foto de mi esposa y la otra foto es la mía. Y abajito, en esas puertas del infierno, dice: se buscan peligrosos para este reino. Se buscan, son mis más poderosos adversarios. ¿Dónde está pegada tu foto, cristiano? Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos, buen Dios, Señor, que hagas de cada uno de nosotros esas armas poderosas y eficaces, Señor. No podemos desconocer que vivimos una lucha y es permanente, y esto en el ámbito espiritual. Pero tú nos has dotado, Señor, a tus hijos, a los verdaderos creyentes, con poderosas armas que nos llevan a conquistar y a vencer, Señor. Y estas poderosas armas y recursos, Señor, brotan desde tu torrente de gracia, Señor. Tú nos has dado potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero para ello, Señor, activamente tenemos que ser de aquellos creyentes en santidad, que oran, que estudian la palabra, que evangelizan y que obedecen, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos a permanecer, Señor. Y si hemos de ser agresivos y una amenaza, que la seamos para el adversario. Porque, Señor, la vida de mis hijos está en juego. Rey, la vida de mis hijos, Dios, de mi familia, Dios, está en juego. Padre, en el nombre de Jesús, mi matrimonio, Dios, mi esposa, mi vida, Señor, está de por medio. Y aún la de mis seres queridos, aún la iglesia, Señor. Nuestra agresividad tiene que ver con aquel que es león rugiente y que está a la espalda para devorarnos. Y si ha de huir, que huya, porque hay cristianos que resisten firmes en la fe, desde la santidad. Entender que nuestra santidad no es simplemente una opción, Señor, sino en ella hay poder para vencer. Entender, Señor, que la oración no es simplemente una palabrería o un momento simplemente, Señor, de elocuencia. Padre, en el nombre de Jesús, que no oremos desde la desesperación,
sino desde la certeza de que tú nos escuchas y respondes. La oración es el canal por el cual las fuerzas del cielo intervienen aquí en la tierra. La oración cambia realidades. La oración hace girar corazones. La oración transforma atmósferas, Señor. Por eso Satanás intentará siempre dos cosas: que el cristiano no ore, y que ore simplemente por un hábito cualquiera, sin esperanza. Un creyente que ora no es fácil de engañar. Un creyente que ora no toma decisiones desde sus emociones. Un creyente que ora no se deja arrastrar por la corriente del mundo. Satanás sabe que la oración activa mueve el poder de Dios. Sabe que cuando alguien clama, el cielo responde. Satanás sabe que cuando un cristiano se arrodilla, los planes del infierno se desmoronan. Padre, que seamos de esos cristianos estudiosos de la palabra para no ser esa presa fácil de engullir. Satanás no teme a aquellos que simplemente llevan una mano en la Biblia. Satanás teme a aquellos que la atesoran, la guardan, la practican. Señor, que seamos canal de evangelismo, Señor, también. Que expresemos nuestra fe a todos los que nos podamos encontrar, Dios. Que no nos callemos, Dios. Y por último, Señor, que obedezcamos. Porque el enemigo no teme a los cristianos tibios, a los que no obedecen. O tal vez lo hacen cuando les conviene. Oramos, Señor, hoy para que seamos esa iglesia de santidad, de oración, de estudio de la palabra, de evangelismo, pero también, Señor, de obediencia. Oramos por nuestros familiares, amigos, conocidos, Dios. Oramos, Señor, para que tú sigas añadiendo a esta iglesia, Señor, y hagas de cada uno de nosotros verdaderas armas poderosas en contra de Satanás y hacer que éste huya. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Así es, lo invito a que se ponga sobre sus pies.